Tania Tabela, que forma parte de este bloque, que hoy votó dividido. Algunos votaron por la afirmativa, otros por la negativa. ¿Cómo puede ser esto, diputada? Bueno, valga la explicación de que la mayoría del bloque, 26 diputados, votaron por la afirmativa, que era la insistencia en el proyecto de ley que había promovido el bloque, que había trabajado el bloque y que había logrado los consensos para poder tener media sanción y luego la sanción en senadores para que luego el presidente la vetó, ¿verdad? Así que no pudimos insistir en la ley por no alcanzar los 2/3 de los presentes. La explicación la tienen que dar los 5 que decidieron votar en contra, junto con otros de otros espacios políticos que también modificaron su accionar o que modificaron el accionar. 8 abstenciones. Hubo 8 abstenciones, pero además también algunos que modificaron su accionar respecto de lo que hicieron sus senadores en el Senado, como es el caso del Bloque Pro. ¿No? En el Senado sus senadores acompañaron la ley y luego los diputados ahora rechazaron la insistencia. Digo, hay una serie claramente de incoherencias que creo que tiene mucho que ver con esta necesidad de ser considerados héroes, que aclaro, héroes son los muchachos de Malvinas, entre otros, de ser considerados héroes y no ser considerados degenerados fiscales. ¿Está escuchando Fabián? Sí, Fabián, ¿qué tal? Dania, ¿cómo es? ¿Dania o Dania? ¿Dónde pongo el acento? Dania. Dania. Perfecto. Dania. ¿Usted dijo, comillas, Roma no paga traidores y el pueblo tampoco los vota? Sí, ese fue el cierre de mi intervención. Bien. O sea, ¿los 5 radicales son traidores? Me refiero a todos aquellos que cambiaron sus votos respecto incluso de lo que hicieron sus fuerzas en el Senado, digamos, ¿no? Me parece que en el caso puntual del radicalismo es más grave porque hay una definición partidaria, porque hay una definición del bloque que fue trabajar este proyecto, que fue realmente arduamente trabajado desde la presidencia de la comisión que lidera el radicalismo y porque además fue una de las banderas que sostuvimos para dar el debate de la ley bases. Entonces digo, me parece que es aún más grave y me parece que es importante remarcar esto, que el pueblo estas cosas las castiga a la hora del voto. Pablo Moyano habló hoy de una referencia histórica, hizo Pablo Moyano, en el año 2000, cuando había que votar una ley en el Senado, el padre denunció el uso del abanelco. Generó la crisis, que se fueron senadores, se cayó un ministro, la primera crisis del gabinete de Fernando de la Rúa. Perdón, fue el principio del fin de la Rúa, porque fue el después principio de del eso fin. Renuncia a Cacho Álvarez porque lo banca Flamarique, porque Exacto. de la Rúa lo nombra... Bueno, Pablo hoy habla del abanelco, y él dijo que hoy, dio a entender que podía haber habido abanelco, creo que fue más lejos. ¿Usted qué piensa? No, mira, si Pablo Moyano tiene alguna prueba, tiene que hacer la denuncia en la justicia. Como siempre creo yo, estas cosas no se deciden en los medios periodísticos ni en las redes sociales. Si tienen la seriedad que tienen que tener, hay que ir a la justicia. Y si no, son apreciaciones de carácter personal. ¿Y por qué cree usted, Dania, que cambiaron el voto? Yo creo que son especulaciones. Primero que te diría, hay que preguntarles a ellos, pero mi convencimiento Pero que Campero en el recinto... Pero que Campero en el recinto era un ataque de locura, se ofendió con todo el mundo, porque todo el mundo le decía panqueque. ¿Qué esperaba? Bueno, por eso digo, yo creo que hay una especulación individual de estos diputados vinculadas a su posicionamiento político en sus territorios. Y que bueno, cada uno tiene que convivir con esas decisiones. Bien. Mañana el Senado estamos chequeando a ver si mañana el Senado tiene sesión y si hay sesión se tendría que aprobar financiamiento educativo para universidades. Así que es un tema para ustedes es muy importante y que lo vienen trabajando el radicalismo. Si el presidente anunció que lo va a vetar, ¿qué va a pasar si vuelve ese veto va a diputados? Lo de hoy, el radicalismo, ¿qué va a pasar? Es muy difícil poder anticipar eso, Yo te diría que es altamente probable que esos diputados que hoy se manifestaron en contra de los mayores lo hagan también en contra de las universidades, que incluso son un público menos significativo, ¿no? En términos incluso electorales. Así pero que más movilizador. Creería que ese es el camino. Pero más movilizador, Dania. Eso también es cierto, Ayer la presidenta de la FUA, que vos y de los juegos de la Constitución. Ayer la presidenta de la FUA, que la debes conocer, nos dijo acá de que si había veto iban a hacer una movilización muy grande. Sí, están convocando mañana a abrazar también el Congreso, me parece que obviamente tiene otro nivel de movilización porque es un segmento más organizado
con representaciones públicas más visibles, los rectores, la FUA, la presidenta de la FUA, los sindicatos, digamos, ¿no? Hay como una organización de toda una comunidad en torno de ello. Pero, la diputada, verdad es que creo que sí, de todas formas puede ocurrir lo mismo. Pero a ver, usted que tiene experiencia, un partido tan centenario como el Radical, con este gobierno que no tiene historia, que empezó a hacer historia desde el 10 de diciembre, o antes, cuando se candidatearon, ¿no cree que las marchas, sí, sirven para demostrar el descontento, pero evidentemente no sirven demasiado porque el presidente, el gobierno están manifestando que no van a ceder, y van a ir contra todo lo que se le ponga adelante para aquellos, según dicen ellos, que quieran perjudicar el déficit fiscal, entre otras cosas, ¿no? Sí, a ver, dos cosas ahí como separadas. Primero, cuando fue la marcha de abril se cedió porque justamente se recompusieron los gastos de funcionamiento, que fue el motivo de la marcha. Sí. Por supuesto, después quedó corto porque no avanzaron con el tema salarial y por eso el proyecto de ley que hoy ya tiene media sanción y tratamiento en el Senado. Eso por un lado, me parece que lo de ceder o no es un poco más discursivo y simbólico que realmente lo que termina ocurriendo. Sí. Por otro lado, después digo, lo del equilibrio fiscal es un equilibrio fiscal mentiroso, lo vamos a estar viendo ahora cuando presente el presupuesto 2025, todos los datos que tenemos nosotros es que es un equilibrio fiscal dibujado a partir de no pagar cosas, a partir de frenar incluso obras que estaban en marcha, sí, de no avanzar en la recomposición salarial de los jubilados, digo, bueno, vamos a ver de qué equilibrio fiscal hablamos. Y también es cierto algo que yo hoy decía en mi intervención, que cuando hay superávit fiscal es lógico que haya una pugna redistributiva, y lo que hay que decidir, lo que este Congreso y la política en general tiene que decidir es quién gana esa pugna. Si la ganan la casta y los privilegiados de siempre, yo hoy enumeré una serie de cosas que tranquilamente podrían pagar la recomposición de los saberes jubilatorios, o si ayudamos a que los jubilados transiten estos meses de mejor forma. Dania, Sí. Mariano Yeses, hoy es muy interesante lo que dice. Ahora, ¿cómo sostener esto que usted piense, que a lo mejor piensa mucha gente, y no quedar embretado con el kirchnerismo? Yo no tengo ese problema. Yo soy muy clara en mis ideas, hace mucho tiempo que discuto estos temas, desde la academia primero, desde hace unos pocos años desde la política. No tengo ese problema. Cuando coincido con el kirchnerismo, coincido. Cuando coincido con la izquierda, coincido. Cuando coincido con la Libertad Avanza, con el PRO, coincido y vamos para el mismo lado. Cuando no coincido y se terminó la discusión. Bien. Me parece que esta idea de si quedo o no pegado al kirchnerismo, la verdad que es medio como vieja. Es ir todo el tiempo para atrás en la discusión. Y hay que decir una cosa, Digamos, ¿no? Me el parece que hay que kirchnerismo... superar esto porque el país necesita ir hacia adelante, no hacia atrás. Hay que decir todo el una cosa, tiempo. en este proyecto, el proyecto no era kirchnerista, ¿no? Era de ustedes. No, el proyecto era del radicalismo, el kirchnerismo Claro. hizo una serie de proposiciones de cambio, algunas se aceptaron, otras no. Lo mismo ocurrió con el de financiamiento universitario. Entonces digo, me parece que hay que empezar a mirar para adelante. Si los argentinos nos quedamos detenidos en esta nueva grieta que estamos construyendo, que es Milei, anti-Milei, vamos a tener otro problema más, porque acá hay una cuestión que es de fondo. Si nosotros creemos que vivir en una grieta política permanente y estar todo el tiempo revoleándonos por la cabeza vetos y leyes y no teniendo una conversación política madura que permita a la Argentina dar cierta seguridad jurídica y calidad institucional, esas inversiones maravillosas que nos vivimos prometiendo de gobierno en gobierno no van a Está bien, llegar. pero ustedes están Nadie divididos, va a poner un peso en un están país divididos. que no tiene ninguna El discusión. radicalismo está dividido, quebrado, no sé cómo quieren decirlo, Si ustedes no se juntan, ¿Y va a eso ser... qué tiene que ver con dar una discusión política? No, que va a ser complicado ir por un camino. Juntar con alguien? No, pero no, yo no digo que hay que ir por un camino. Sí, todos un por camino en el cual camino. vayan Yo digo en que hay contra de porque está mal o porque está bien. Si no se juntan ustedes, Bueno, los radicales... por eso, ese camino hay que construirlo y a veces es con el radicalismo y a veces será con otras fuerzas políticas. Digamos, a mí me parece que esta cuestión dicotómica de los partidos políticos, hoy lo escuchaba creo que al presidente de Unión por la Patria remarcar las diferencias que había en todos los partidos políticos respecto a este punto, ¿no? Él hacía una autocrítica respecto de algunos compañeros de su bloque que por presiones de sus gobernadores habían optado por estar en otro lado, etcétera.
Me parece que hay una cuestión de construir estos caminos que va más allá de los partidos políticos, que tiene que ver justamente con la transversalidad de las agendas, de los problemas y de las ideas. No pasa solo porque el radicalismo se unan los 5 diputados que hoy votaron en contra a los 26 que votaron a favor. Pero digo usted el radicalismo porque usted, diputada, es radical. Si tuvieran los de Unión por la Patria al frente ahora en el lugar suyo, le diría prácticamente lo mismo. Primero pónganse de acuerdo ustedes porque no, por supuesto, la gente que los votó a ustedes no sabe ahora para dónde tirar. Y los que votaron Unión por la Patria no saben dónde están tampoco. Y el PRO ni hablar. Yo creo que los que votaron, bueno, por eso, pero yo creo que efectivamente la enorme mayoría de los votantes radicales que votó Juntos por el Cambio, pero que se sigue definiendo como radicales, efectivamente saben dónde están los radicales. Me parece que es subestimar la mirada de los afiliados, de los simpatizantes, si querés, respecto de esto de dónde están parados. Bueno, hay un grupo de diputados que han tomado la decisión, de diputados, de dirigentes, que han tomado la decisión de estar más cerca de la Libertad Avanza. La enorme mayoría del radicalismo ha tomado otra decisión y se han manifestado así sus órganos partidarios, Dania, la mayoría de sus muy diputados, interesante la mayoría este diálogo. de sus senadores. No lo quería interrumpir, soy Domán de vuelta. Yo pensaba ayer, porque tuvimos un diálogo con una diputada ayer de PRO, y ella decía, los votantes de PRO ayudaron a Milei a ser presidente en el balotaje, decisivamente. Dice, nuestros votantes como que nos mandan a apoyar al gobierno. Y yo me quedé pensando hoy, es imposible la pregunta, saber lo que voy a preguntar, ¿no? ¿Cuántos radicales habrán votado a Massa y cuántos a Milei? Pero no siento que en el radicalismo hay un mandato tan marcado. PRO, ¿o cuánto? ¿Entiende a dónde voy, Dania? Es un supuesto. Popular. No sé cómo votó el radicalismo en el balotaje. Pero no está tan marcado en el radicalismo lo que siempre. Comparto plenamente con vos y tiene mucho que ver con la extensión territorial y el territorio del cual estés hablando. El radicalismo es un movimiento de carácter popular que por lo tanto abarca todos estos matices. Yo igual tampoco sé si efectivamente los votantes del PRO están dando ese tipo de mandato. Yo te diría, vengo de una ciudad del interior, de la provincia de Buenos Aires, donde eso no está tan marcado. Son votantes de Juntos por el Cambio, que se quedaron sin alternativa a la hora del balotaje. Y entonces fueron a lo que creyeron que era mejor que lo que venía de arrastre del gobierno kirchnerista. Claro, el no peronismo. Es un voto no peronista. No sé si es un indicativo de ir atrás de Milei, que por otra parte, digo, vale la pena, por lo menos de mi mirada, transmitirlo. Es bastante parecido a las prácticas del kirchnerismo más duro, del segundo gobierno de Cristina Fernández, bastante parecido. Si no te gusta, anda a ganar una elección. Ya descubrimos en Santiago Caputo y en Cristina la misma frase. Más o menos libertario, diría yo, ¿no? Porque no hay libertad de prensa, o por lo menos la atacan todo el tiempo, y no hay libertad de expresión, porque si unos diputados votan distinto a lo que el presidente quiere, veta, acusa por las redes sociales. Todos los gobiernos atacaron a los peronistas, los radicales también, en su momento también hicieron lo propio, los kirchneristas, los peronistas, Dania, gracias, un saludo. Bueno, eso no quiere decir que esté bien. No, está pésimo, no está bien. Hay que recomponerlo, por eso, hay que recomponerlo en una convivencia democrática. Dania, un gusto, un saludo, chau, chau. Un gusto. Fabián,